Quinta parte. Otra de las cosas por las que tendrías que estar orando en tu devocional o en tu forma de orar normal es por tu ministerio. Pero vamos a suponer que no conoces tu ministerio. Es más, vamos a suponer que ni siquiera sabes qué es un ministerio, pues vamos a tratar de dar una breve explicación. Y la mejor manera en que se me ocurre explicártelo es cuando el Señor te rescató, cuando Dios decidió salvar tu vida de una eternidad lejos de Él. Lo hizo con un propósito, lo hizo pensando que tú ibas a cumplir una función dentro del reino de Dios. Y tal vez lo tienes claro o tal vez no, pero desde antes de tu nacimiento el Señor dijo que te había elegido. Y te eligió y al mismo tiempo te dio dones, te dio talentos, te dio un propósito de vida. Entonces, a ese propósito que le llamamos profético, porque todavía no nacía siquiera, a ese propósito profético es al que nos estamos refiriendo en cuanto a tu ministerio. La Biblia define solamente 5 ministerios. Está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, está el pastor y está el maestro. Eso los encuentras en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios. Y después nos dice, y a todos los puso para la edificación de la iglesia. Entonces, si tú no conoces cuál es tu ministerio, cuál es tu llamado, por qué el Señor te rescató, cuál es el propósito de tu vida, comienza por ahí. Comienza diciéndole al Señor, Señor, yo no sé en qué te puedo servir. Yo no sé para qué me rescataste. Yo no tengo idea de cómo acercarme a ti. Lo que sí sé es que quiero estar cerca de ti. Sí sé que quiero servirte, sí sé que quiero conocerte, que quiero crecer como cristiano. Y ese crecimiento, esa madurez espiritual, sí o sí se da dentro de una iglesia. Entonces, yo te recomiendo que encuentres una iglesia en la cual servir. Una vez que ya conociste tu llamado, tienes que obedecerlo. Creo que necesito enfatizar un poquito más acerca de conocer el llamado porque a mí me ha servido mucho platicar de este tema con algunos tips. Mira, haz una lista de tus dones, cosas que se te facilitan. Por ejemplo, si tú crees que se te facilita leer la Biblia, entenderla, si tú crees que se te facilita, no sé, leer libros o simplemente leer. Hay gente a la que de plano no le gusta leer y hay otros a los que nos encanta leer. Bueno, esos dones, Dios te los puso ahí como un rompecabezas. Entonces, cada don va a ocupar un lugar en ese rompecabezas y cuando tú lo armes te vas a dar cuenta cuál es el ministerio que tienes. Te pongo mi ejemplo. Me gusta mucho la Biblia, me gusta mucho explicarla, me gusta mucho leerla, me gusta mucho enseñarla, me gusta grabar videos sobre cómo hago esos estudios bíblicos, me gusta dar reseñas, Sería como un poquito incoherente decir que soy evangelista, porque el evangelista es el que habla todo el tiempo de las verdades del reino de Dios a gente que todavía no conoce el reino de Dios. Entonces, dentro de los 5 ministerios, todos los dones que me gustan, o sea, que las cosas que me gustan, que yo reconozco que son un regalo de parte de Dios porque yo no lo planeé así, simplemente así nací, apuntan hacia el ministerio de la enseñanza. Otro ejemplo diferente, aquellos que tienen un negocio, que son muy amigueros, que les encanta socializar, que tienen muchos amigos, que es un poquito difícil que se dediquen a otro ministerio que no sea el ministerio del evangelismo, porque Dios les dio un don, una gracia específica para conocer gente, para ser amigos, para compartir a través de un simple ejemplo o a través de una conversación o una charla o una salida de amigos, la palabra de Dios. Eso a mí no se me da, de verdad, lo sufro mucho. O sea, el ministerio del evangelismo, hablar con gente que no conozco y hablarles de Dios, o sea, siento que se me retuerce el estómago porque ya me van a decir que no quieren nada con Dios, que muchas gracias, pero que a ellos no les interesa. Entonces, como verás, no es mi ministerio el evangelismo, pero esas personas que tienen todos esos regalos de parte de Dios, sí lo es. Entonces, te recomiendo que, paso 1, hagas una lista de todo lo que se te facilita. Paso 2, vayas a Efesios, capítulo 4, para que encuentres cuáles son esos ministerios. Hagas un estudio bíblico acerca de características de cada uno de esos ministerios y veas en comparación cuáles son los dones que Dios te ha regalado para que conozcas tu ministerio. Y luego, aquí pongo, ¿qué es lo que te gusta? Como te acabo de mencionar, a mí no es que no me guste evangelizar, es que me resulta muy incómodo. Pero eso no significa que no lo haga. Y sin embargo, cuando tengo la oportunidad, no la desaprovecho. Pero yo soy más de esperar a que la oportunidad se dé, no la estoy buscando. Entonces,
yo te sugiero que seas un poco asertivo, podría ser la palabra, que tengas iniciativa, pues. Yo les comentaba que no siempre tuve la habilidad de orar, entonces yo tuve la iniciativa de aprender a orar. Entonces ahora quiero tener la iniciativa de aprender a evangelizar. Los cristianos no nacimos solamente siendo una cosa, somos muchas cosas, porque Dios así nos lo ha permitido y nos dice en la palabra que anhelemos todos los dones. Entonces, entre más completo seas como cristiano, tu desarrollo espiritual va a ser mejor. Y a veces el Señor te pone mentores, pastores con los que te llevas muy bien, evangelistas con los que te llevas muy bien, maestros de la palabra con los que te llevas muy bien. Y una característica de los mentores es que tienen ganas de enseñar lo que hacen, o tienen ganas de hacer que otras personas hagan lo que ellos hacen. Entonces, si te das cuenta, en el tema de la enseñanza, yo tengo ganas de enseñarle a la gente cómo hacer lo que yo hago. Y lo hago con mucha disposición y con mucho cariño, y me encanta, me emociona, me fascina. Eso es un mentor, al que no le tienes que estar rogando y que esté detrás de ti, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo más importante en todo esto de conocer tu llamado y de estar explorando qué dones tienes y dónde los puedes poner a servir, es tener un espíritu enseñable. Y un espíritu enseñable es estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a esperar, estar dispuesto a hacer las cosas como te están enseñando, aunque no sea tu estilo. Y si tienes ese espíritu enseñable, de verdad que vas a aprender muchísimas cosas. Ahora sí, te muestro cuál es mi lista. En mi lista sobre orar por mi ministerio, hago más énfasis en la intercesión porque es el que estoy practicando ahorita. Y también oro por el tema de la enseñanza, pero le dedico un tiempo diferente. Entonces vamos a orar a partir de la lista naranja, porque de la lista blanquita que estamos viendo ahí enfrente, pues prácticamente es lo que tiene que ver conmigo. Te lo dejo de todas formas como inspiración, por si también quieres volverte intercesor o intercesora, pero en nuestro caso lo importante es que tú conozcas tu llamado. Y comenzamos orando. Padre amado, te doy gracias porque sé que tú me elegiste para algo. Sé que tú me salvaste, Señor, de una vida sin propósito para que yo reconociera el propósito que tú pusiste en mí. Pero tal vez aún no lo conozco, Señor, así que yo te pido que me muestres para qué me llamaste. Yo sé que esta búsqueda va a tardar toda una vida, yo sé que no es algo que en este momento me lo contestes y es lo único a lo que me voy a dedicar, Señor, sino es una búsqueda constante, es una búsqueda que también depende, Señor, del tiempo que tengamos, de mi etapa de vida, tal vez mi edad, no es lo mismo lo que yo me proponía a los 20 que lo que me propongo ahora, Señor. Y te pido que una vez que lo encuentre, pues lo obedezca con un corazón dispuesto a hacer las cosas a tu manera. Señor, dame un espíritu enseñable por todo eso. Muéstrame qué es lo que se me facilita, Señor, qué regalos me has dado para que yo pueda servirte, mi Dios. Ayúdame a entender que mis gustos no necesariamente recaen siempre en un llamado, Señor, pero por lo general tú no haces nada, Padre, para que yo sufra. Al contrario, me has regalado todos esos dones y yo los disfruto porque servirte es un placer, Señor. Entonces muéstrame, Padre, qué es aquello que además disfruto hacer y cómo lo puedo aplicar para hacerlo en tu reino y para hacerlo, para llevar el reino de Dios a la vida de los que me rodean. Te pido, Señor, que me muestres si hay alguien dispuesto a mi alrededor para que me enseñe, Señor, a hacer algunas cosas que yo no sepa hacer, tal vez la consejería, tal vez la intercesión, tal vez cuidar a otras personas con un corazón de pastor, tal vez encargarme de llevar la palabra a lugares lejanos como los misioneros, Señor. Todo aquello que tú quieras que yo aprenda, ayúdame, Señor, a aprenderlo de las personas indicadas. Te pido que me afirmes en mi iglesia, que me muestres qué necesidades hay en mi iglesia, Señor, para que yo pueda servirte de una forma más eficaz y no solamente con egoísmo, para tener algo que hacer en mi vida y no aburrirme. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.